Arquitectura del vínculo consciente, un espacio de reflexión profunda sobre la relación más importante de tu vida, la relación que tienes contigo. Aquí exploraremos sobre cómo nuestros patrones internos, nuestras heridas y nuestras formas de amar influyen en cada vínculo que construimos. Este podcast es una invitación a repensar nuestras relaciones e iluminar el camino del autoconocimiento para transformar y crear vínculos más conscientes, más auténticos y más libres. Porque la relación que tienes contigo sostiene todas las demás. Bienvenido, yo soy Sandra Romero y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. La motivación de la autocompasión nace del amor. La motivación de la autocrítica nace del miedo. Christine Neff. A través de los 3 episodios pasados hemos mirado los cimientos de la arquitectura del vínculo consciente, primero con la voz que se formó a través de voces externas y que hoy opera como si siempre hubiera sido nuestra. Hemos mirado las paredes, lo hemos llamado el autoconcepto, los valores, los límites, lo que eres y lo que has dejado de ser para sobrevivir, para ser aceptado y ser amado. Y en todo este recorrido aparece una pregunta que aún queda sin resolver. ¿Cómo te tratas tú con todo lo que sabes de ti mismo? Porque si miramos con detenimiento, hay una brecha a veces enorme entre lo que sabes de ti y cómo te tratas con ese conocimiento. Podemos tener claridad sobre nuestra esencia y aún así hablarnos con dureza, que jamás le aplicaríamos ni a nuestro peor enemigo. Podemos conocer nuestros valores innegociables y aún exigirnos desde la herida, en lugar de desde la fortaleza. Podemos saber que merecemos ser tratados con respeto, amor y compasión y aún así ser nosotros mismos, primero que nadie en cruzar nuestra propia frontera, a veces todos los días, en silencio y sin que nadie lo note. Así que nos toca observar que también hay un personaje que opera en esa brecha, uno que conoces muy bien, aunque quizá nunca lo hayas nombrado directamente, y lo vamos a llamar el juez en ti. Ese que aparece cuando te equivocas, cuando no llegas a donde querías, cuando comparas tu proceso con el de alguien más y sales perdiendo, cuando te miras al espejo literal o metafóricamente y el veredicto llega antes de que termines de mirar, rápido, categórico, sin apelación posible. Y normalmente ese duro juez tiende a decir, te falta, no eres suficiente. Ay, otra vez lo mismo. ¿Cuándo vas a aprender? Tal vez igual y ni mereces eso. ¿Lo reconoces? Porque ¿qué crees? Que ese juez tampoco nació contigo, igual que la voz interior que exploramos en el episodio 3. Ese juez que tenemos todos ha sido instalado. Y se ha instalado desde varios lugares, desde las voces de quienes nos criaron, que ya exploramos también en episodios anteriores, y también desde algo mucho más amplio, más antiguo y más profundo y difícil de ver. Es el sistema en el que hemos nacido y nos hemos desenvuelto. Vivimos en una cultura que glorifica el esfuerzo sin límite, la productividad como medida de valor y la competencia como una forma de existir. Un sistema que desde muy temprano nos enseñó que las cosas no se dan, se ganan, que el descanso hay que merecerlo, que si no estás luchando, algo estás haciendo mal. Y que tu valor como persona está directamente relacionado con lo que produces, lo que logras, lo que tienes y lo que demuestras. Así que en un sistema así, pues la dureza contigo mismo no solo no está permitida, está premiada. Y la hemos llamado también disciplina, ambición y hasta madurez. Y así,
sin que nadie lo diga explícitamente, hemos aprendido a ser exigentes con nosotros mismos como si fuera una virtud y que tratarnos bien, darnos el tiempo, ser compasivos, darnos el beneficio de la duda, confiar en nuestro proceso, ser flexibles, no, hombre, es un lujo que no nos podemos permitir si queremos vivir en este mundo. Pero hay algo más y que viene de más atrás, porque a veces la dureza con uno mismo no es solo nuestra, también es heredada, viene del árbol. Tal vez de ese abuelo que sobrevivió la escasez siendo duro con todo y con todos, o de la madre que tuvo que aprender que mostrar vulnerabilidad no nada más era malo, era peligroso. De sistemas familiares donde la exigencia pues era la única forma de amor que se conocía. Y la psicología transgeneracional pues nos dice que estas heridas no resueltas de nuestros ancestros se transmiten, sí en nuestros genes porque somos producto de ellos, pero más allá de los patrones, de creencias heredadas de forma totalmente inconsciente y por supuesto de las múltiples formas de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Así que cuando ese juez interior habla, cuando dice que no eres suficiente, que tienes que esforzarte más, que no puedes permitirte flaquear, no siempre está hablando desde tu experiencia personal. Lo hace también desde una historia mucho más larga y más antigua que la tuya. Este juez interior es la suma de voces externas que con el tiempo nosotros hemos internalizado, de estándares que no hemos elegido, de ideas de perfección que hemos aprendido para poder sentirnos dignos de vivir, de amar, de ser aceptados y hasta de ganarnos un lugar en el mundo, en la sociedad. Y el problema, nuevamente, pues no es que el juez exista, es que en muchos casos confundimos su voz con honestidad y creemos que ser exigentes y duros con nosotros mismos, pues no nada más es un sinónimo de ser responsables, sino de poder alcanzar la famosísima perfección. Que la autocrítica inflexible es una señal de madurez y de conciencia, y que si nos tratamos bien o nos damos el beneficio de la duda y somos amables, pues estamos siendo blandos y complacientes y hasta evadiendo la realidad. Nada de eso es verdad, nada de eso es verdad, es toda una construcción de creencias limitantes, falsas, creadas y sumamente dolorosas para la humanidad. Por eso este podcast. Y bueno, ya hablaremos mucho más allá de esto porque cuando abrí este episodio dije a través de Christine Neff, ¿no? La motivación de la autocompasión nace del amor y la motivación de la autocrítica nace del miedo, no del rigor ni de la honestidad, del miedo. Así que entre lo que viene del amor y lo que viene del miedo, pues va a ser exactamente el corazón de este episodio y lo que vamos a explorar el día de hoy. Vamos a ver de dónde viene ese juez interior, cómo opera, cómo lo confundimos también con nuestra conciencia. Vamos a explorar una diferencia crucial entre una exigencia sana, una que nos permite crecer, y el autoataque que nos paraliza, nos encoge y nos deja atrapados en el mismo lugar. Y bueno, por supuesto, vamos a hablar de la autocompasión, no como un concepto blando o espiritual abstracto, sino como el acto más amoroso, más valiente, más inteligente y más transformador que podemos practicar en la relación con nosotros mismos. Porque el vínculo más importante que tenemos y sostiene todos los demás no puede, no debe y no merece construirse sobre el miedo. No podemos seguir viviendo desde el autoataque. Este autosaboteo silencioso es quizá la forma más costosa y menos reconocida de sufrimiento humano. No vamos a poder florecer si el juez en nosotros nos dicta sentencia antes de darnos la oportunidad de crecer, de experimentar, de hacerlo en nuestra forma. Así que bienvenido nuevamente a la arquitectura del vínculo consciente, donde hemos mirado los cimientos y estamos construyendo las paredes. Hoy vamos a hablar de algo que sostiene todo eso desde adentro y desde ti mismo. ¿Estás listo? Bueno, pues para empezar sobre cómo desmantelar al juez en ti, necesitamos saber de dónde proviene. Y para ello voy a tratarlo desde 3 caminos o desde 3 lugares. El primero es la herida personal. Ya lo hemos platicado en episodios anteriores, pero hoy me gustaría abordarlo desde un ángulo nuevo. Y bueno, claro, en la infancia no teníamos, como lo he dicho, las herramientas para filtrar ni para cuestionar las voces externas
que se convirtieron en internas. Lo dije en el episodio de la voz interior. Por ejemplo, tal vez la voz del padre que te decía que no era suficiente, o una madre que solo te reconocía cuando dabas resultados, o el maestro que te comparaba con los otros alumnos, o un entorno que te enseñó que el error era algo de lo que hay que avergonzarse y no de lo que hay que aprender. Y lo decía yo en la introducción, la investigadora y psicóloga estadounidense Christine Neff lo documenta súper bien, porque dice, los individuos que crecen con padres muy críticos o duros en la infancia tienden mucho más o tienden a tener una probabilidad más alta de ser súper críticos hacia sí mismos como adultos. Y esto no es un defecto de carácter, es un patrón aprendido. Una respuesta adaptativa a un medio ambiente pues que condicionó el amor y la aceptación al desempeño y a los resultados, a la perfección o a la obediencia. Y aquí está algo que me parece crucial nombrar. Cuando nos sentimos inadecuados o insuficientes, nuestro autoconcepto se siente totalmente amenazado. Y claro, por sentido de sobrevivencia, atacamos al enemigo y al problema. Pero ¿qué creen? Que desafortunadamente ese enemigo a vencer somos nosotros mismos. Y cabe recordar que ese juez es el ego también, que no aparece para destruirte, ojo, sino para protegerte. El ego, el juez, es una forma de sobrevivencia en este mundo. ¿Por qué? Porque quiere anticipar el golpe antes de que llegue desde afuera. Para decirte, tú primero lo que temes que otros te digan. Eso es totalmente un mecanismo de defensa, de supervivencia, bastante sofisticado, automatizado, pero extraordinariamente costoso. En segundo lugar, el juez en ti viene desde el sistema cultural. Sí, además de tu historia personal, es fundamental observar nuestro medio ambiente, dónde crecimos, con quién, quiénes nos rodeaban, en qué mundo, en qué cultura, el sistema en el que crecimos. Y aunque parezca poco visible, ese nivel permea en todas partes, incluso es lo que ha formado la conciencia colectiva. Vivimos en una cultura que ha convertido la productividad en una medida de valor humano, que glorifica el esfuerzo sin límite y llama debilidad al descanso, que premia la competencia y castiga la vulnerabilidad, que desde muy temprano nos ha enseñado una ecuación que nunca se ha cuestionado. Yo valgo por lo que tengo y por lo que produzco. Y lo voy a repetir. Yo valgo por lo que tengo y por lo que produzco. Vaya, ¿no? Un sistema en donde la dureza contigo mismo no solo está permitida, está premiada. Y como lo dije en la introducción también, le llaman disciplina, ambición y enfoque. Y así, sin que nadie te lo diga explícitamente, aprendes a exigirte sin piedad, considerando que es una virtud, y que darte compasión es un lujo que no puedes permitirte. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Léanlo, está padre. Describe con una precisión maravillosa lo que esta cultura nos ha hecho a los seres humanos, porque nos ha vuelto sujetos de rendimiento modernos que nos explotamos a nosotros mismos y de forma voluntaria, creyendo que nos estamos realizando, y nos ha convertido en verdugos de nosotros mismos. ¡Wow! O sea, esto es la esclavitud moderna. Verdugos de nosotros mismos, gracias a un sistema que nos enseñó que esa era la única forma de ser valiosos. Y esa creencia instalada, de la que hay que ganarse el derecho a existir, es una de las raíces más profundas y menos cuestionadas de nuestros respectivos jueces interiores. Y en tercer lugar, o el tercer camino, es el juez interior, que ha sido producto de nuestro árbol transgeneracional, de nuestro árbol genealógico. Es el nivel más antiguo de todos. Y créanme, lo he visto, lo he vivido tras terapias, constelaciones familiares, lo que quieran. Vamos descubriendo muchas veces que la dureza con nosotros mismos no es nuestra exclusivamente, sino que también es heredada, viene del árbol. Y como les digo, del abuelo que vivió la guerra o la miseria
en tiempos en donde la dureza era lo único que funcionaba en ese tipo de contextos, de abuelas o de mujeres que no mostraban vulnerabilidad porque se ponían en peligro. Porque en su mundo así lo era, en sistemas familiares en donde la exigencia es la única forma de amor que se conoce. Y no porque no hubiera amor, sino porque no había otro lenguaje para expresarlo. De hecho, como les decía, gracias y en parte a la psicología transgeneracional y también a la epigenética, hemos aprendido que las heridas no resueltas de nuestros ancestros no desaparecen con ellas, sino que, claro, se transmiten. Así que no solo recibimos las historias de ellos, sino también patrones profundos de comportamiento, de creencias sobre el mundo, de formas de relacionarnos con nosotros mismos. Y totalmente inconsciente, porque no tenemos ni idea que esto está en parte de nuestra configuración. Así que cuando el juez en ti dice no puedes permitirte flaquear, o cosas que nos decimos como el que la hace la paga, o nadie viene a regalarte nada en esta vida, o es que todo no lo hemos ganado con el sacrificio, con el sudor de mi mente, con el sudor de mi frente. No estás hablando muchas veces desde tu experiencia, sino que estás hablando desde la boca de alguien que murió hace 50 años y cuya historia nunca procesaste porque nunca fue tuya. Es más, tal vez ni la sabes. Para trabajar estos asuntos, pero trabajar estos asuntos en terapia, créanme, es toda una liberación. Porque cuando puedes ser capaz de observar que una parte del juez en ti no te pertenece y que la heredaste y que la tomaste sin saberlo, pues puedes empezar a devolverla a tus ancestros con mucho amor y gratitud. Y tomar más bien la mera enseñanza de eso, pero sin apegos y sin cadenas. Claro, todo esto es una terapia. Aquí es donde en constelaciones y en varias terapias llegamos a decirle al árbol gracias, porque sé que eso los mantuvo a ustedes vivos y les dio un lugar en este mundo, pero yo ya no necesito sobrevivir de esta manera. Aquí cada uno de nosotros tenemos que mirarnos como entes o como seres que venimos a hacerlo diferente a ellos, a nuestros papás, a nuestros abuelos. Y cuando sanas tú, cuando lo comprendes tú, cuando tú lo transformas, no nada más rompes las cadenas y los lazos de sufrimientos de ellos y tuyos, sino que liberas a todos aquellos que vienen después de ti, a tus hijos, a tus nietos. El juez interior es entonces la suma de 3 capas y no es un enemigo que inventaste. Es la suma de las voces que hemos internalizado en la infancia, en la adolescencia, del sistema que nos enseñó que el valor se gana y no se tiene, y de las heridas de un árbol que ha cargado lo que ha podido con lo que tenía. Observar esto, comprender esto con claridad, con amor y sin convertirnos en víctimas es el primer acto real de amor y compasión hacia nosotros mismos. Y no porque nos quite responsabilidad, al contrario, es tomar la responsabilidad, las riendas, comprenderlas y conocerlas, porque todo esto nos devuelve la perspectiva y con ello, como les digo, la gran oportunidad de venir a hacerlo diferente. Es nuestra vida, nos toca hacerlo diferente a nuestra forma, ser nosotros, y no es un defecto, es parte de nuestra humanidad. Somos producto de una historia mucho más larga, mucho más compleja de lo que cualquier juez interior pudiera comprender. Así que bueno, ya vamos desmenuzando este tema del juez interior. Ya sabemos o ya tenemos 3 fuentes u orígenes del mismo, y creo que ya podemos comprender que ha sido toda una construcción a través de capas, ¿no? Hablamos de la herida personal, hablamos del sistema cultural y también hablamos de nuestro árbol transgeneracional. Y como nada en esta vida es blanco o negro totalmente, pues aquí quiero plantear algunas preguntas, como siempre, que me gusta preguntar y que me parecen importantes para observar los matices y sobre todo porque tienen consecuencias más prácticas y más inmediatas a nuestra vida cotidiana. Yo quisiera preguntar aquí, ¿todo lo que nuestro juez interior apunta es malo? ¿Toda autocrítica es destructiva?
¿Hay alguna forma de exigencia que sí sirva? La respuesta es sí. Y hacer esta distinción con claridad y sin romanticismos ni caer en el extremo opuesto es probablemente el trabajo más fino y más importante que quiero hacer en este episodio, porque hay una diferencia enorme entre la exigencia sana o la autoexigencia sana y el autoataque. Y si no aprendemos a distinguirlos, podríamos caer en dos trampas igualmente costosas. La de quien se destruye con la autocrítica y la de quien, intentando escapar de ella, se vuelve incapaz de responsabilizarse de nada. O sea, es el víctima, el yo no puedo, es que yo no. Entonces, vamos a hablar aquí y quiero detenerme un poco en explicar cada una de ellas. ¿Qué es la exigencia sana? La exigencia sana es la capacidad de pedirte más, no porque no sea suficiente, sino porque sabes que puedes expandir tus límites, tus horizontes y también que puedes vencer tus miedos. Es esa voz que te dice, esto no estuvo bien, pero puedes hacerlo mejor. Sin añadir el eres un fracaso o estás de la fregada o lo que tú quieras. Es la que te motiva. Es una voz que motiva desde la claridad, no desde el miedo. No destruye, al contrario, ilumina, porque viene desde el amor propio y no desde la vergüenza. Y esta, por supuesto, está conectada con la voz del alma, que hablamos en el segundo episodio. La exigencia sana, para irla reconociendo, tiene 5 características y podemos irlas observando en nosotros mismos. 1, es específica. Es decir, señala un comportamiento concreto, no tu valor como persona. No dice eres un desastre, sino dice esa decisión no estuvo alineada con lo que quieres. 2, es proporcional. Una exigencia sana pues tiene una intensidad de corrección que corresponde al tamaño real del error. No convierte un tropiezo en una catástrofe existencial. Todo en su justa medida. 3, una exigencia sana está orientada al futuro, en el sentido de que no se queda rumiando con lo que ya pasó y dando vueltas y vueltas y vueltas. Más bien te pregunta, ¿qué aprendí de esto? En lugar de ponerte como víctima de, ay, ¿por qué a mí me pasó esto? No es, a ver, ¿para qué a mí? ¿Qué pude aprender de este error? ¿De qué sirve esta experiencia? Jamás te va a decir, ay, ¿cómo pude ser tan estúpida? ¿No? Jamás. 4, una exigencia sana es compasiva en el tono, justo lo que acabo de decir, porque te habla como tú le hablarías a alguien que amas y que cometió un error. Tal vez le vas a hablar con firmeza, pero sin crueldad, sin crueldad. Y 5, una exigencia sana, pues es coherente con tus valores. Te pide que seas tú mismo, que no te compares con otro y que honres lo que dices ser. En cambio, el autoataque es algo completamente distinto, porque aunque en apariencia parece exigencia, aunque suena a responsabilidad y a conciencia, el autoataque opera desde un lugar completamente diferente. Aquí es como la voz del ego. El autoataque no señala un comportamiento, el autoataque te señala a ti. En vez de decir, oye, esto no estuvo bien, te va a decir, tú no estás bien. Y no es específico, sino general, y no es proporcional. El autoataque es devastador. Y el autoataque tampoco te orienta al futuro, a que mejores en el futuro. Al contrario, te ancla en el pasado. Y es que hice, y no te perdonas, y no te perdonas. Apunta el dedo y te pone en una mesa de juicio. No te habla como alguien que te ama, sino como alguien que merece ser castigado. Y esto es importante distinguir. Y aquí está la trampa más sofisticada del autoataque, porque muchas veces se disfraza de honestidad y se presenta como la voz de la conciencia, como el único antídoto contra la autocomplacencia. Y así por eso el autoataque logra mantenerse vivo, porque cuestionarlo parece equivalente a negarse a responsabilizarse, ¿no? Y Christine Neff, por ejemplo, dice que la autocrítica severa pues crea un estado constante de miedo a dar el paso, miedo a hacer, miedo, porque genera problemas en las interacciones interpersonales con otros. Las personas muy autocríticas tienden a estar insatisfechas en sus relaciones, no nada más románticas,
en cualquier otra, porque asumen que el otro las está juzgando tan duramente como ellas mismas. Uf, esto es fuerte. Y la neurociencia también lo confirma, y esto me conecta con el episodio 3 cuando les platiqué de la red de modo por defecto. Bueno, el autoataque activa los mismos circuitos en tu cerebro de amenaza que se activan ante un verdadero depredador. Tu cuerpo no distingue entre un peligro externo y una voz interna que te está condenando. En ambos casos, tu sistema nervioso entra en modo de emergencia. ¿Y qué crees? Que en modo de emergencia y de supervivencia no puedes aprender, no puedes crecer, no puedes crear y no puedes florecer. Lo único que te queda es sobrevivir. Así que cuando crees que el autoataque te hace más responsable, en realidad te está paralizando y no te permite evolucionar para nada. Así que ojo en la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos. Y esto me lo digo yo a mí mismo, me aplica pero como anillo al dedo. Si nos vamos a tratar como aliados o como verdugos de nosotros mismos. Y aquí quiero traer a la conversación también a alguien cuya perspectiva me parece extraordinaria y muy poderosa para este tema, y es el famosísimo Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia. Y bueno, desarrolló una idea que en el contexto de la exigencia sana resulta bastante reveladora, porque Viktor Frankl planteó que entre el estímulo y la respuesta siempre existe un espacio, y que en ese espacio reside nuestra libertad y nuestra responsabilidad también. Porque no somos víctimas de nuestras reacciones automáticas, sino que somos seres capaces de elegir cómo respondemos. Yo elijo qué hago con esto. Incluso en las condiciones más extremas. Vaya, el hombre estuvo en el Holocausto. Y esta perspectiva es bien relevante aquí, porque nos devuelve el poder y con ello la responsabilidad genuina que no viene ni del miedo ni del castigo, viene de la libertad. Yo elijo cómo responder, cómo actuar, cómo moverme. Elijo conscientemente quién quiero ser y cómo quiero actuar. Elijo aprender del error en vez de castigarme, no porque el juez me amenace, sino porque yo decido, quiero, puedo y hasta dónde quiero llegar. Y esa es una diferencia fundamental entre la exigencia sana y el autoataque. La exigencia sana es un acto de libertad que te pide más porque cree en ti, en tu poder, en tu capacidad de crecer y de evolucionar, de florecer. El autoataque es un acto de miedo que te condena porque temes a no ser suficiente, a no dar el ancho. Y desde la psicología transpersonal, esto tiene una dimensión también espiritual muy clara, porque el alma no crece desde el castigo. El alma crece desde la comprensión, desde la compasión y el amor, desde la capacidad de ver con claridad lo que ocurrió, pero sin distorsionarlo ni magnificarlo. No hay drama aquí. Y de elegir conscientemente el siguiente paso. Y hay 3 niveles de exigencia aquí y quiero conectar con lo que trabajamos o con lo que les expuse en el bloque anterior, porque los 3 niveles de origen del juez también operan en la confusión entre exigencia sana y autoataque. Uno es desde la herida personal, porque si aprendiste en la infancia que el amor se condicionaba al desempeño, pues vas a confundir el autoataque con una forma de merecer amor. Si me castigo lo suficiente, si demuestro que sé que me equivoqué, pues entonces tal vez me perdonen, ¿no? Y tal vez siga siendo digno de amor. Esto hay que trabajarlo si viene desde ahí. Bueno, hay que trabajar todo. Desde el sistema cultural, si creciste en un entorno, que bueno, básicamente todos crecimos así, pero aún más en tu ambiente, en tu sistema familiar, que premia la dureza y penaliza la compasión, pues el autoataque se siente hasta como una virtud. Y la exigencia sana se siente como debilidad, porque el sistema te enseñó que ser amable contigo mismo es sinónimo a ser débil, no tener tal vez estándares. Y bueno, si nos vamos desde nuestro árbol genealógico transgeneracional, si heredamos de nuestro clan la creencia, por ejemplo, de que el sufrimiento nos purifica, porque además la religión
lo pone también ahí, pues hay que pagar los errores, ¿no? Y vivimos en una vida de deudas. ¿Y cómo la vamos a saldar? Pues con el sacrificio. Entonces el autoataque, pues no solo se siente correcto, sino hasta justo. Así que reconocer desde cuál de estos 3 lugares opera tu autoataque es el paso previo a poder transformarlo. Porque no puedes cambiar ni transformar lo que no puedes ver. Así que antes de irme al siguiente bloque, quiero dejarte con una pregunta que me parece profunda y práctica a la vez. La última vez que te equivocaste, la última vez que algo no salió como querías, la última vez que tuviste un problema, un conflicto, ¿la voz que apareció te ayudó a aprender? ¿O te generó más culpa, más estrés, más sufrimiento? Y no me respondas ahora, solo quiero pedirte que observes con calma y con perspectiva y respira, porque la respuesta honesta a esta pregunta te va a decir exactamente desde dónde está operando tu juez interior y en este momento de tu vida. Y bueno, llegamos al corazón y al cierre de este episodio, pero antes me parece importante aclarar que muchas veces cuando hablamos de autocompasión, no quisiera que lo mezcláramos o que lo sintiéramos como un acto débil, o de personas que no hacen nada, o que no toman responsabilidad, o que se excusan bajo 1000 pretextos para no salir de su postura cómoda o de su zona de confort, o que autocompasión significa ser demasiado amables con uno mismo. No. Autocompasión no es para los blandos, ni pasivos, ni espiritualmente vagos. Nada de eso define la autocompasión. La autocompasión honesta y real, la que tiene respaldo científico, la que tiene profundidad filosófica y la que nos transforma, es exactamente lo contrario. Es más, yo diría, es uno de los actos más valientes, más honestos y más revolucionarios que un ser humano puede practicar. Y lo llamo revolucionario con toda la intención, porque va en contra de todo lo que el sistema cultural, el árbol y la herida personal nos ha enseñado sobre lo que deberíamos hacer con nosotros mismos. Así que para poder cerrar este episodio es importante también decir qué es y qué no es la autocompasión. Y aquí me vuelvo a recargar en Christine Neff, ¿no?, como una de las psicólogas contemporáneas más rigurosas, porque define la autocompasión con 3 componentes que hoy quiero compartirles y me parecen bastante precisos. El primero es la famosa, o la llamada más bien, conciencia plena. Es el famoso mindfulness. Y aquí se trata de ver con claridad lo que está ocurriendo. Todo, todo. El error, el dolor, el fracaso, la herida. Sin magnificarlo ni minimizarlo. Sin dramatizar ni negar. Se trata de observar las cosas como son, tal cual son, en su justa medida. El segundo es la humanidad compartida. ¿A qué me refiero con humanidad compartida? A reconocer que el sufrimiento, el error y la imperfección no son un defecto personal, sino parte de la experiencia humana universal. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos tenemos grietas. Aquí nadie está solo. Todos. Es de humanos. Y el tercero es la amabilidad con uno mismo. Tratarnos bien en los momentos difíciles con la misma calidez y comprensión que le darías a alguien que amas profundamente. De eso se trata. Y no porque no haya importado lo que hicimos, sino porque castigarnos no nos hace mejores personas. Castigarte no te hace mejor persona. El amor sí. El amor sí te hace una mejor persona. El amor sí te hace florecer y el amor te hace aprender. La autocompasión, entonces, nos proporciona la fuerza y la claridad para confrontar nuestras debilidades y hacer cambios significativos en nuestras vidas, lejos de fomentar cualquier tipo de pasividad o indulgencia, no.
La autocompasión nos proporciona la fuerza y la claridad para confrontar nuestras debilidades y hacer cambios significativos en nuestras vidas. No para justificarlas, sino para confrontarlas. Pero desde un lugar que nos permita el crecimiento personal real, la evolución, en lugar del colapso. Y por eso digo que la autocompasión es revolucionaria. Porque no es solo un cambio personal, es un cambio de resistencia contra todo lo que nos enseñaron que deberíamos de ser. Y desde el nivel personal, desde la herida, practicar autocompasión es romper el ciclo totalmente. Es decirle a esa parte de ti que aprendió que el amor había que ganárselo, pues ya no. Es darte a ti mismo lo que no recibiste de tus padres o de tu entorno. No para quedarte atrapado en el resentimiento o en la tristeza, sino para liberarte de él. Es la reparación más honesta y más profunda que existe. Y esto es porque no se espera a que nadie más te lo dé. No esperas. Es de ti para ti. Es un acto de amor incondicional. Primero a ti. Primero a ti. Desde el nivel sistémico, desde la cultura del rendimiento, pues practicar la autocompasión es un acto incluso político. Porque es negarte a ser el verdugo de ti mismo, el esclavo del sistema. Porque es lo que el sistema necesita para mantenerse. Así que nos tenemos que repetir a nosotros una y otra vez que nuestro valor no está en lo que producimos, o lo que tienes, o lo que haces. Tu valor, mi valor, existe independientemente de todo mi desempeño. En un mundo que glorifica la autoexigencia sin límite, darte compasión es subversivo, es radical. Es exactamente lo que el sistema no quiere que hagas. Porque un ser humano que se trata bien a sí mismo es mucho más difícil de explotar, de esclavizar y de llenar de miedo. Y desde el nivel transgeneracional, desde el árbol, practicar autocompasión es sanar mucho más allá de ti. Porque cuando rompes los patrones de dureza heredados, cuando decides que la historia de tu familia no tiene por qué repetirse en tu cuerpo, en tu psicología y en tu vida, estás haciendo algo que va mucho más allá de tu propia vida. Estás incluso transformando el mismo árbol, enderezando las ramas. Sin drama, sin confrontación, simplemente con la decisión cotidiana de tratarte tú a ti diferente, hacerlo diferente. Y por ahí había un terapeuta en constelaciones que me dijo que ese acto es también lo que esperan todos nuestros ancestros con muchas ansias que hagamos. Porque significa que tuvimos el valor, la autoconciencia y el tiempo para lograr lo que a ellos no les alcanzó o lo que no pudieron. Ese cambio es el por mí, por ti y por todos los demás. Y eso me parece profundamente bello. Así que sí, hoy me voy con algo que dice la Biblia, que Jesús lo decía: el amor todo lo puede, el amor todo lo sana, el amor todo lo cura y el amor todo lo transforma. La autocompasión desde la psicología transpersonal, que ha sido también mi formación como terapeuta y el marco de este podcast, pues tiene una dimensión que va más allá de lo psicológico. Incluso lo platicaba yo en el episodio pasado, pero en tradiciones contemplativas más serias, desde el budismo hasta la mística cristiana y desde la cábala hasta el Vedanta en yoga, hay una idea que aparece una y otra vez con distintos nombres. Pero es que el ser humano es, en su esencia, digno, merecedor y puro. El ser humano es, en su esencia, digno, merecedor y puro. No necesitamos hacer nada para merecerlo. Somos dignos y merecedores porque venimos de la propia fuente divina. Somos perfectos por naturaleza y nuestra naturaleza es perfecta. Y es lo que en este podcast le voy a llamar alma, y que es inherentemente valiosa. No nacimos con el pecado. Nacimos merecedores, dignos y puros.
Así que desde esta perspectiva, el autoataque no es solo psicológicamente dañina. El autoataque es espiritualmente incongruente. Es maltratar algo sagrado. Es aplicarle al alma los estándares del ego, que siempre se mide, que siempre compara, que siempre encuentra insuficiencia, cuando el alma opera desde un ámbito y una lógica completamente diferente. Tratar al alma con compasión no es una debilidad espiritual, es el reconocimiento más honesto de su verdadera naturaleza. Es la forma más directa de alinearte con lo que realmente eres, más allá de tus errores, más allá de tus fracasos, más allá de la película de tu vida y de los veredictos de tu juez interior. Pero hay un punto clave. Esto es una práctica. La autocompasión no es un estado que se alcanza de una vez y para siempre o porque escuchamos este podcast. No, la autocompasión es una práctica. Es una elección que tenemos que hacer una y otra vez. Por no decir diario, y especialmente en los momentos donde el juez interior habla y se pone duro y fuerte. Y empieza con algo tan simple y tan radical como que la próxima vez que cometas un error, la próxima vez que el juez aparezca con su veredicto, antes de seguirle la corriente, hazte una pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que amas profundamente si estuviera pasando por eso? No lo que le dirías al primero que llega, ni lo que le dirías a un conocido X, lo que le dirías a alguien que amas de verdad y con todo lo que eso implica. Con honestidad, sí, con firmeza, cuando es necesario, pero también con una calidez que no necesita que el otro sea perfecto para estar presentes y ser amados. Y luego, por favor, dite eso a ti mismo. Esa es una práctica que parece simple, pero sí, requiere, como lo he dicho en los episodios anteriores, estar atentos y ser y convertirnos en los observadores de nosotros mismos. Observadores sin juicio. Tomar conciencia y actuar. Porque es el comienzo de una transformación que va mucho más allá de la autoestima. Es el comienzo de una relación contigo mismo que no depende de tus resultados, que no fluctúa con tus errores, que no se rompe cuando el juez en ti habla y mucho menos cuando aparecen jueces allá afuera o externos, porque tú ya sabes distinguir su voz de la tuya. Así que no me queda más que dejar esta semilla plantada a través de este podcast, a través de este episodio, para que con práctica y dedicación vayamos juntos, yo incluida y primera en la fila, para distinguir la exigencia sana del autoataque y siempre envolvernos en la autocompasión, como el acto más valiente y más transformador que podemos practicar en la relación con nosotros mismos. Y vuelvo a cerrar este episodio otra vez con Christine Neff, que resume súper bien lo que acabo yo de explorar. Si quieres motivarte de verdad, el amor es más poderoso que el miedo. No el amor blando, no el amor que evade. El amor que ve con claridad, que nombra lo que hay que nombrar, que te pide más, pero desde un lugar que te sostiene en lugar de destruirte. Es el amor que te mereces darte a ti mismo, primero y antes que nadie. Y quizá lo más paradójico de todo este proceso es que una vez que empiezas a practicar la autocompasión, una vez que el juez empieza a tener menos poder, algo inesperado puede ocurrir, algo que nadie nos advierte. Y es que cuando dejamos de llenarnos del ruido, de la exigencia y del autoataque, el silencio que queda al principio puede ser incómodo y hasta aterrador. Pero en ese silencio, donde el juez dejó de ocupar todo ese espacio, va a empezar a emerger muchas cosas que habíamos enterrado. Cosas que el autoataque paradójicamente no nos permitían ver. Y ahí aparece algo que vamos a explorar en el próximo episodio: el miedo a mirarnos. ¿Por qué huimos de nosotros mismos? ¿Por qué el piloto automático y la evasión son tan tentadores y tan costosos? Porque los cimientos ya los miramos. Las paredes las estamos construyendo.
Así que para seguir construyendo la arquitectura de nuestro vínculo consciente, necesitamos entrar a uno de los sótanos más oscuros de la arquitectura del vínculo consciente. Nos vemos en el próximo episodio. Este episodio es con amor y bendiciones para que tus vínculos sean un espacio de verdad, conciencia y evolución para ti. Si te gusta este contenido, te pido que lo compartas y que te quedes conmigo para reflexionar, cuestionar y rediseñar juntos la forma en la que nos relacionamos. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Arquitectura del Vínculo Consciente. Puedes seguirme a través de Instagram en @Sandra_Romero_E o escribirme por correo electrónico en sandraromerofc@gmail.com.